Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 8 y este es el video para la práctica número 8. Para esta práctica lo que se empezó a abordar fue el tema de amplificadores operacionales. Para ello lo que se hizo fue realizar 4 configuraciones básicas para, en este caso, ver cuáles eran las más características y las más clave. En este caso lo que se hizo fue un amplificador operacional no inversor, un amplificador operacional inversor, un comparador y un seguidor de tensión. Entonces en este video lo que vamos a ver son los 4 circuitos que realizamos a lo largo de la práctica y obviamente los resultados que obtuvimos de los mismos. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Para este primer circuito lo que se hizo fue un amplificador operacional no inversor. En este caso, como podemos ver en la imagen, utilizamos un LM358P. Para esto conectamos las terminales de VCC y de GND a un voltaje fijo, tanto positivo y negativo de 15 volts, esto haciendo un puente con ayuda de una fuente. En este caso lo hicimos en paralelo. La terminal con el signo positivo se conecta a una fuente independiente, que sería nuestro voltaje in o voltaje de entrada, para variar los voltajes, y desde la tierra se conectan en serie dos resistencias que conectamos con la terminal con signo negativo a la salida, que en este caso sería Vout, de donde se tomarán los valores para la tabla que veremos más adelante. Para el siguiente circuito lo que se hizo fue ahora uno amplificador operacional inversor. En este caso cambió en algunos aspectos respecto al amplificador no inversor, pero lo que se mantuvo constante fue el voltaje positivo y negativo en paralelo de 15 volts, como en el caso anterior, pero ahora la terminal con el signo positivo se conecta directo a tierra con otra fuente independiente. La terminal con el signo negativo en este caso fue en la que se conectaron las dos resistencias que conectaban el voltaje de entrada, Vin, con la terminal de salida, Vout. Para el tercer circuito lo que hicimos fue un comparador. Se realizó al igual que los demás casos para darle energía o darle energía en este caso al LM358P con el mismo voltaje fijo de 15 volts, tanto positivos como negativos, por medio de una fuente en paralelo. Para este caso la terminal con el signo positivo se conectó al voltaje positivo de entrada, que sería Vin 1, y la terminal con el signo negativo se conectó a la terminal Vout. Esta terminal Vout se tomó para medir los valores de salida correspondiente en la salida de este circuito. Como último circuito tenemos el circuito que fue un seguidor de tensión. Al igual como lo hemos estado viendo, conectamos las terminales de VCC y de ground del amplificador a un voltaje fijo, tanto positivo y negativo igual de 15 volts. Todos estos circuitos se manejaron a 15 volts para tener más o menos una referencia, en este caso de una fuente en paralelo para energizar el amplificador. La terminal con el signo positivo en este caso fue de nueva cuenta la entrada de nuestro voltaje de entrada, Vin, y en la terminal con el signo negativo se conectó por medio de un puente directo a la salida de donde se tomarían los datos. Y pues básicamente esos fueron los cuatro circuitos que hicimos. Una vez que corroboramos todas estas conexiones, se procedieron a tomar 5 mediciones para cada configuración, donde estuvimos variando tanto los voltajes de entrada como los valores de las resistencias. Esto para generar los valores de salida propios de cada configuración y obviamente corroborar los resultados tanto prácticos como teóricos calculados con las fórmulas específicas de cada uno de ellos. En esta siguiente tabla que vemos, que es la tabla 1, se presentan estas comparaciones de los valores medidos para cada configuración mostrada anteriormente. Y pues aquí, como podemos ver, tenemos la tabla en donde tenemos las 4 configuraciones: el seguidor, comparador, el no inversor y el inversor. Tenemos el número de configuración que hicimos, los voltajes tanto positivos como negativos, que en este caso podemos ver que son los mismos para cada una de las configuraciones. Esto, como ya lo habíamos comentado, para generalizar o para tener un margen, en este caso de la entrada de la energización del amplificador operacional. Lo que estuvimos variando dependiendo de cada una de las configuraciones fueron los voltajes de entrada 1 y 2. En algunos casos solamente tuvimos un voltaje de entrada, uno específico, y para el caso del comparador, por ejemplo, tenemos los dos voltajes, voltaje 1 y voltaje 2. Como se puede ver también en la consiguiente columna, tenemos los valores de la resistencia 1, resistencia 2, se fueron variando más o menos
pues se puede ver que son más o menos los mismos valores, pero en algunos cambiaban los valores tanto del voltaje como de la resistencia y en otros solo la resistencia. A veces simplemente era ir cambiando los valores tanto de R1 como R2, y pues el voltaje de salida lo tenemos en la penúltima columna. Estos voltajes los comparamos con el voltaje teórico que se supone que nos tenía que haber dado, con obviamente las fórmulas clave para cada uno de estos cuatro circuitos. Como podemos ver en la tabla, pues tenemos los valores que tanto teóricos como de salida prácticos nos dieron en esta práctica. Se puede observar que más o menos estamos en ese rango de valores. Tenemos una ligera variación en todos ellos, porque obviamente estamos hablando de que tenemos algunos, pues sí, algunas cuestiones o algunos, ¿cómo podemos llamarlo? Pues sí, ya sabemos que lo teórico con lo práctico nunca va a ser lo mismo, entonces pues podemos ver que los valores no se alejan tanto de lo que nos tendría que dar de manera teórica, y con esto pues podemos ver que sí, efectivamente los circuitos están funcionando correctamente y obviamente cumplen la función específica de cada uno de ellos. Y pues a lo largo de esta práctica, como pudimos observar, nos adentramos a las bases de los amplificadores operacionales, así como sus usos y las configuraciones más comunes. Con esto comprendemos la infinidad de ventajas que tienen, así como estas razones por las que son ampliamente utilizados. Y pues esto sería todo de nuestra parte. Este sería el video de la práctica número 8. Muchas gracias.